Lección número 8. Para el 20 de febrero de 2021. Consolaos, pueblo mío. Sábado 13 de febrero. Para memorizar. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Isaías capítulo 40, verso 9. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, mientras un soldado japonés llamado Soichi Yokoi se escondía en la jungla de la isla de Guam. Los folletos lanzados desde los aviones estadounidenses proclamaban la paz, pero Yokoi pensó que era un truco. Al ser un soldado leal y patriótico del emperador, había prometido no rendirse nunca. Como no tenía contacto con la civilización, vivía de lo que podía encontrar en la jungla y pasaba miseria y dificultades. En 1972, 27 años después del fin de la Guerra Mundial, unos cazadores se encontraron con Yokoi mientras estaba pescando, y recién allí se enteró de que el mensaje de paz había sido cierto. Mientras que el resto de su pueblo disfrutó de la paz durante décadas, Yokoi soportó décadas de privación y estrés. R. Gain, Altar Call, página 304, adaptado. Muchos siglos antes, a través del profeta Isaías, Dios anunció que el tiempo de ansiedad y sufrimiento de su pueblo realmente había terminado. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Domingo 14 de febrero. Consuelo para el futuro. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Dios consuela a su pueblo. El tiempo de su castigo finalmente ha terminado. ¿Qué castigo es ese? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hay muchas respuestas para esta pregunta. ¿Estuvo el castigo administrado por Asiria, la vara de la ira de Dios? Isaías capítulo 10, de la que Dios libró a Judá destruyendo al ejército de Sennacherib en el año 701 a.C. Isaías capítulo 37. Estuvo el castigo administrado por Babilonia, que se llevó posesiones y gente de Judá, porque Ezequías había mostrado su riqueza a los mensajeros de Merodac-Baladán. Isaías capítulo 39. Y estuvo el castigo administrado por una de las otras naciones contra las que Isaías escribió mensajes. Isaías capítulo 14 al 23. Mientras tanto, aunque las palabras Asiria y asirios se mencionan 43 veces, en Isaías capítulo 7, verso 17, al capítulo 38, versículo 6, esta nación aparece solo una vez en el resto de Isaías, donde Isaías capítulo 52, verso 4, se refiere a la opresión en tiempo pasado por parte de Egipto, y luego el asirio.
En la última parte de Isaías se menciona la liberación del exilio de Babilonia. Isaías capítulo 43, verso 14, capítulo 47, verso 1, capítulo 48, versos 14 y 20, y es Ciro el persa, que conquistó Babilonia en el año 539 a.C., quien liberaría a los exiliados de Judá. Isaías capítulo 44, verso 28, capítulo 45, versos 1 y 13. Isaías capítulo 1 al 39 enfatiza los acontecimientos que condujeron a la liberación de los asirios en el año 701 a.C., pero al comienzo del capítulo 40 el libro avanza un siglo y medio hasta el fin de Babilonia, en el año 539 a.C., y el regreso de los judíos poco después. El tema del regreso de Babilonia tiene relación con algo anterior en Isaías, que es: Isaías capítulo 39 sirve como transición para los siguientes capítulos al predecir un cautiverio babilónico, al menos para algunos de los descendientes de Ezequías. Isaías capítulo 39 versos 6 y 7. Además, los oráculos de Isaías capítulo 13, 14 y 21 predicen la caída de Babilonia y la libertad que esto traería al pueblo de Dios, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Isaías capítulo 14 versos 1 al 4. Observa la estrecha conexión con Isaías capítulo 40 versos 1 y 2, donde Dios promete a su pueblo que pondrá fin a su sufrimiento. ¿Qué significan para ti las promesas bíblicas sobre el fin del sufrimiento ahora, en medio de tu sufrimiento actual? ¿De qué serviría nuestra fe sin esas promesas? ¿Por qué entonces es tan importante aferrarse a ellas, pase lo que pase? Lunes 15 de febrero. Presencia, palabra y obras viales. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 8. ¿Cómo recibe consuelo el pueblo de Dios? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Un heraldo anónimo anuncia que Dios vendrá a revelar su gloria. Isaías capítulo 40 versos 3 al 5. Otra voz proclama que aunque los seres humanos son pasajeros como el follaje, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40 verso 8. Después del exilio, el pueblo de Dios recuperó lo que había recibido en el monte Sinaí, y que luego rechazó íntegramente mediante su apostasía.
por lo que fue castigado, la presencia de Dios y su palabra. Estos son los ingredientes básicos del pacto de Dios con Israel, que fueron consagrados en su santuario en medio de ellos. Éxodo capítulo 25 versos 8 y 16. Debido a que ellos habían infringido su palabra, Dios había abandonado su templo. Ezequiel capítulos 9 al 11. Pero regresará. Su presencia y su palabra, eternamente confiable, traen consuelo, liberación y esperanza. ¿Qué preparación se necesita para la venida del Señor? Isaías capítulo 40, versos 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. No es admisible que un rey se bambolee en un camino accidentado. Por lo tanto, su llegada es precedida por obras piales, especialmente si se trata del Rey de Reyes. Su venida aparentemente desde el este, donde ha estado en el exilio con su pueblo como un santuario para ellos, Ezequiel capítulo 11, verso 16, requería una reorganización importante del terreno. La construcción de una supercarretera literal y nivelada a través de las escarpadas colinas al este de Jerusalén hubiese sido titánica, incluso con dinamita y excavadoras. Dios es el único que puede hacer la obra, es Él quien convierte lo escabroso en llanura. Isaías capítulo 42, verso 16. El Nuevo Testamento aplica explícitamente la profecía de Isaías a la obra vial espiritual realizada mediante la predicación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 3. Su mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 3, verso 2. Y el bautismo que practicaba era de arrepentimiento para perdón de pecados. Capítulo 1, verso 4. Por lo tanto, la obra vial era el arrepentimiento, la disposición a alejarse del pecado, para recibir el consuelo del perdón y la presencia de Dios. Escucha atentamente Isaías capítulo 40, versos 6 al 8. Tú, que eres efímero como la hierba, ¿qué esperanza puedes obtener de lo que dicen estos versículos? ¿Contra qué deberían advertirnos? ¿Dónde no deberíamos poner nuestra confianza? Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Martes 16 de febrero, el nacimiento de la evangelización. Isaías capítulo 40, versículos 9 al 11. ¿Qué clase de evento se describe en Isaías capítulo 40, versos 9 al 11? Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro.
Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Más adelante en Isaías aparece un mensajero de buenas noticias para Jerusalén. Isaías capítulo 41 verso 27, capítulo 52 verso 7. Pero en Isaías capítulo 40 verso 9, quien proclama desde un monte: «Ved aquí al Dios vuestro», es una anunciadora, un hecho que se evidencia en hebreo. En el Salmo 68, David alaba a Dios porque Él hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Salmo 68:6. Aunque estas palabras se aplican al éxodo de la esclavitud en Egipto, Isaías usa las mismas ideas con referencia a la proclamación de un segundo éxodo, el regreso del cautiverio babilónico. En tanto, el Nuevo Testamento aplica Isaías capítulo 40, versos 3 al 5, a Juan el Bautista, quien preparó el camino para Cristo, el Verbo eterno que llegó a ser la presencia del Señor encarnada entre su pueblo. Juan capítulo 1, verso 14. Aún antes que Juan, otros hablaron sobre las buenas nuevas de su venida. Entre los primeros estuvieron los ancianos Simeón y Ana, quienes conocieron al niño Jesús cuando fue dedicado en el templo. Lucas capítulo 2 versos 25 al 38. Al igual que los mensajeros de Isaías, eran hombre y mujer. Simeón anhelaba la consolación de Israel en la forma del Mesías. Lucas capítulo 2 versos 25 y 26. A la luz de la profecía de Isaías, no parece una coincidencia que Ana, una profetisa, fuera la primera en anunciar públicamente al pueblo de Jerusalén, en el monte del templo, que el Señor había venido. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas capítulo 2, verso 38. Este fue el nacimiento de la evangelización cristiana tal como la conocemos. La proclamación del Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo vino a traer salvación. Posteriormente, Cristo confió a otra mujer, María Magdalena, la primicia de su triunfante resurrección. Juan capítulo 20 versos 17 y 18, lo que garantizaba que su misión evangélica en el planeta Tierra se había cumplido. La carne es como la hierba, pero el Verbo divino que se hizo carne es eterno. Ver Isaías capítulo 40 versos 6 al 8. Examina Isaías capítulo 40 verso 11. ¿Qué tipo de imágenes se presentan aquí? Escribe un párrafo sobre tu experiencia personal con Jesús como tu pastor. ¿Por qué es bueno refrescar en tu mente la forma en que el Señor te ha guiado? Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Miércoles 17 de febrero. Creador misericordioso. Isaías capítulo 40, versos 12 al 31. ¿Cómo desarrolla Isaías capítulo 40 los temas de la misericordia y el poder de Dios? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que se gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este capítulo, la misericordia y el poder de Dios están entretejidos. Incluso se combinan porque ambos son necesarios para que Dios salve a su pueblo. Él quiere salvarlo porque es misericordioso. Él puede salvarlo porque es poderoso. Misericordia. Isaías capítulo 40, versos 1 al 5. Consuelo, venida del Señor para librar. Poder. Isaías capítulo 40, versos 3 al 8. Gloria, permanencia versus debilidad humana. Misericordia. Isaías capítulo 40, versos 9 al 11. Buenas nuevas de liberación, pastor de su pueblo. Poder. Isaías capítulo 40, versos 12 al 26. Creador incomparable. Misericordia. Isaías capítulo 40, versos 27 al 31. Como creador, Él da poder a los débiles. Luego de presentar el poder de Dios en términos de su gloria y permanencia, Isaías capítulo 40, versos 3 al 8, Isaías se explaya sobre el poder y la sabiduría superiores de Dios, que hacen que la tierra y sus habitantes parezcan insignificantes. Isaías capítulo 40, versos 12 al 17. Este estilo de Isaías, con preguntas retóricas y analogías vívidas que aluden a la tierra y sus partes, se asemeja a la respuesta de Dios a Job, Job capítulos 38 al 41.
¿Cuál es la respuesta a la pregunta retórica de Isaías? ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? Isaías capítulo 40, verso 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Para Isaías, como para Job, la respuesta es evidente: a nadie. Dios es incomparable. Pero Isaías retoma la pregunta y hace referencia a la respuesta que muchos pueblos antiguos insinuaban con sus acciones, que Dios sería semejante a su ídolo. Isaías capítulo 40 versos 19 y 20. A esta noción responde Isaías: de por sí ya parece una tontería usar la figura de un ídolo que se asemeje a Dios, pero solo para asegurarse de que el pueblo entenderá el concepto, explica la singularidad de Dios y presenta el argumento irrebatible de que Él es el santo creador. Isaías capítulo 40 versos 21 al 26. ¿Cómo revela el versículo 27 la actitud de las personas a las que Isaías dirige el mensaje? ¿En qué medida nosotros somos culpables de tener esa misma actitud? Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Jueves 18 de febrero. El problema con la idolatría. Isaías capítulo 40, versos 19 y 20. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. La idolatría destruye una relación única e íntima con Dios al reemplazarlo por otra cosa. Éxodo capítulo 20 versos 4 y 5, Isaías capítulo 42 verso 8. Por ende, los profetas se refieren a la idolatría como adulterio espiritual. Jeremías capítulo 3 versos 6 al 9, Ezequiel capítulo 16 versos 15 al 19. Escucha Isaías capítulo 41, verso 29. ¿Cómo describe Isaías a los ídolos? ¿Cómo interpretas lo que dice de ellos? ¿Por qué es una descripción precisa de cualquier ídolo sin importar cuál sea? He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Los idólatras de la antigüedad creían que adoraban a los poderosos seres divinos a través de imágenes o símbolos de ellos. La adoración de un ídolo que representa a algún dios quebranta el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, verso 3. Pero si un ídolo está destinado a representar al Dios verdadero, como lo era el becerro de oro, capítulo 32 versos 4 y 5, el Señor lo rechaza como una imagen de sí mismo, ya que nadie sabe cómo representarlo. Deuteronomio capítulo 4 versos 15 al 19. Y nada puede representar su incomparable gloria y grandeza. Por lo tanto, en sí mismo un ídolo funciona como otro Dios, y adorarlo quebranta el primer mandamiento y el segundo. El pueblo de Dios no necesita ídolos, porque tiene su verdadera presencia, la Shekinah, con ellos en su santuario. Adorar a un ídolo es reemplazar su presencia real y por lo tanto negarla. ¿Qué tipos de idolatría enfrentamos hoy como iglesia? La idolatría aparece en formas más sutiles en la iglesia hoy. Si es así, ¿cómo? Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor.
Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1005. Sabemos por escritos antiguos que la idolatría era atractiva, porque tenía que ver con el materialismo, al utilizar modos de adoración con los que la gente podía verse reflejada. Los idólatras honraban a las fuerzas que creían que podrían proporcionarles fertilidad y prosperidad. Era una religión de autoayuda. ¿Te suena conocido? Justo antes de que el Señor venga nuevamente, con el camino preparado por la obra vial de un último mensaje de reconciliación de Elías, Malaquías capítulo 4, la decisión será la misma que en los días de Isaías. ¿Adorarás al Creador o adorarás alguna otra cosa? Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14, porque al final siempre adoramos algo. Viernes 19 de febrero, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en Profetas y Reyes, He ahí a vuestro Dios, páginas 231 a la 237. En los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su Creador como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Los que habían sido así engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Lo veían como el acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarlo. La ley de amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus preceptos y que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente. Profetas y Reyes, página 231. Preguntas para dialogar. 1. Resume con tus palabras el mensaje de Isaías capítulo 40, versos 12 al 31. Escríbelo usando imágenes modernas como los descubrimientos científicos actuales que muestran aún más gráficamente el asombroso poder de nuestro Dios. Comparte tu resumen con la clase. 2. La descripción que hace Isaías de la permanencia de la palabra de Dios versus la frágil transitoriedad de la vida humana. Isaías capítulo 40, versos 6 al 8, ¿en qué medida habla a tu miedo a la muerte? ¿Cómo se relaciona con tu esperanza de la resurrección? Job capítulo 19, versos 25 al 27, Daniel capítulo 12, verso 2, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. 3. Si nos tomamos en serio Isaías capítulo 40, versos 12 al 31, ¿cómo podemos curarnos del orgullo y la arrogancia? Resumen. Mediante Isaías, Dios llevó consuelo a los que habían estado sufriendo. Su tiempo de angustia había terminado y Dios estaba volviendo a ellos. En vez de desanimarse y confundirse, podían confiar en que Dios usaría su poder creador en su favor.